Hola, yo soy Paula Cela, residente de segundo año de diagnóstico por imágenes de la Clínica Universitaria Reina Fabiola de la ciudad de Córdoba. Junto al doctor Hugo Cejas y a todo el servicio de diagnóstico por imágenes, decidimos presentar este caso clínico radiológico del área de tórax. Nuestro paciente es un paciente masculino de 58 años de edad que como antecedentes personales patológicos presentó dislipemia y sobrepeso, negaba antecedentes tóxicos y, como antecedentes heredofamiliares, su padre tuvo cáncer de próstata y un infarto agudo del miocardio y su madre era diabética e hipertensa. El paciente se presenta a la guardia respiratoria en abril del 2021 con tos seca persistente y fiebre de 7 días de evolución. Al examen físico, el paciente estaba febril con una temperatura de 37,9, saturaba 92 a 94% aire ambiente y presentaba una frecuencia respiratoria de 20. A la auscultación se escuchaban crépitos vivasales. Obviamente, en el 2021, paciente febril con síntomas respiratorios, se le realizó un hisopado, el cual fue positivo para COVID. Se decide solicitar en primera instancia una radiografía de tórax, donde lo que se puede ver es un aumento de la trama intersticial en ambas bases pulmonares y también se puede ver un ensanchamiento mediastinal a derecha de bordes regulares, el cual se puede ver que no sobrepasa el borde superior de la clavícula, lo que sugiere una masa en el mediastino anterior o prevascular. Para caracterizar mejor estos hallazgos, se le solicita una tomografía de tórax, una angiotomografía de tórax con protocolo para TEPA, ya que el paciente en el laboratorio presentaba un dímero D de 1800. En esta tomografía se visualizan múltiples opacidades en vidrio esmerilado asociadas a engrosamiento septal e intraloburillar, conformando un patrón en empedrado loco, que era un patrón muy típico del COVID en fase pico. A su vez, traduciendo este hallazgo que vimos en la radiografía, vemos en estas dos tomografías cortes axiales, tanto en ventana pulmonar como en ventana mediastinal, esta masa redondeada que se ubica en el mediastino prevascular en topografía tímica, que se observa de bordes bien definidos, con densidad de partes blandas, discretamente heterogéneas, presenta unas hipodensidades en su interior y calcificaciones periféricas. A la inyección de contraste presentaba un leve realce periférico y se puede ver bien el plano de separación con las estructuras vasculares. Con todos estos hallazgos, entonces le diagnosticamos al paciente una neumonía bilateral con patrón típico de COVID y una masa mediastinal prevascular posiblemente de origen tímico. El paciente queda internado por su cuadro de COVID en sala común, el cual evoluciona con buena evolución y se decide alta institucional después de 7 días. Al alta se le sugieren controles al paciente con cirugía de tórax para evaluar el abordaje de esta masa. El paciente no concurre a controles y vuelve a nuestra institución un año después con afasia de expresión y alteración motora derecha, donde se le diagnosticó un ACV isquémico. Nuevamente queda internado, transcurrió un mes de su internación, una parte en terapia intensiva y otra en sala común. Al alta se decide seguir estudiando, volver a estudiar esta masa, esta vez con una resonancia de tórax, donde lo que se puede ver es que esta masa no presentó cambios con respecto al año previo, se mantuvo su tamaño, y se puede ver en esta resonancia que es de contenido bien heterogéneo, con áreas quísticas hiperintensas en T2. Se puede ver que presenta un borde bien hipointenso, que se correspondían a las calcificaciones visualizadas en la tomografía, y presentaba un borde hiperintenso también en T1, en su interior, que esto podría corresponder a áreas hemorrágicas. Presenta una leve restricción a la difusión, más que nada en esta misma área hiperintensa que mencionaba recién. Entonces, nuevamente, se le dice al paciente que presenta una masa tumoral redondeada heterogénea con componente quístico y calcificaciones en el mediastino anterior en topografía tímica. Entonces, en este momento, con un tumor en el mediastino anterior, se plantean ciertos diagnósticos diferenciales. Lo primero que pensamos es en tumores de timo, pensamos también en tumores de células germinales, linfoma, tumores quísticos, tumores mesenquimales, neoplasias tiroideas y paratiroideas y en masas vasculares. Unos meses después se opera el paciente, se le realiza una cirugía de exéresis tumoral videoasistida y se envía la pieza a anatomía patológica, donde a través de inmunomarcación se le diagnostica un carcinoma epitelial, mioepitelial, pleuromediastinal. Para hablar un poco del marco teórico de este tumor,
El mediastino, tradicionalmente nosotros lo dividíamos radiológicamente en mediastino anterior, medio y posterior. En el 2014, el Grupo Internacional de Interés sobre Neoplasias Tímicas, la INMIC, publica un nuevo sistema de clasificación que se basa en márgenes anatómicos marcados por imágenes transversales de tomografía. Divide al mediastino en prevascular, visceral y paravertebral. En el prevascular vamos a encontrar al timo, grasa mediastinal, ganglios linfáticos y a la vena brachiocefálica izquierda. Todo lo demás se encuentra en mediastino visceral o paravertebral. ¿Qué lesiones podemos encontrar en el mediastino prevascular? Las lesiones las podemos dividir según la densidad que presenten. Tenemos algunas con densidad grasa, como puede ser el teratoma, el timolipoma, la hernia de Morgagni, que es la hernia diafragmática anterior. También tenemos lesiones de densidad líquida, como puede ser los quistes tímicos, el timoma quístico, quistes pericárdicos, el linfangioma y el teratoma maduro. Lesiones con densidad de partes blandas, como el de nuestro caso, hiperplasia tímica, timoma, carcinoma tímico, linfoma y neoplasias de células germinales. Los tumores del mediastino dentro del tórax representan solamente el 3% de todos los tumores. El 50% de los tumores que se encuentran en el mediastino van a situarse en el mediastino prevascular. Como mencionábamos recién, los tumores tímicos más frecuentes van a ser la hiperplasia tímica, que esta puede ser difusa o verdadera, que es aquella que es secundaria a quimioterápicos, a rayos, a corticoides, a quemaduras, a cirugías, todo lo que produzca un estrés para el cuerpo. También puede ser de tipo folicular linfoide, que es aquella secundaria a enfermedades autoinmunes como la miastenia gravis, enfermedades inmunológicas, la enfermedad de Graves y la colagenosis. También podemos encontrar tumores mesenquimales como el timolipoma, quistes tímicos que pueden ser congénitos o adquiridos, las neoplasias epiteliales, que son las más conocidas, dentro de ellas el timoma, que es la neoplasia epitelial más común y es la neoplasia mediastínica anterior más frecuente en adultos. También podemos tener carcinomas, dentro de ellos un montón de subtipos. Podemos tener también tumores carcinoides y al linfoma tímico. Dentro de los tumores tímicos mencionamos al timoma y al carcinoma tímico, que son dos diagnósticos diferenciales muy importantes en nuestro caso. El timoma contiene células que se parecen a las del timo, son células bien diferenciadas y presentan un crecimiento lento. El 40% de los timomas se asocian a enfermedades autoinmunes, el 25 al 40% están asociados a miastenia gravis y el 10 al 20% de estos pacientes que presentan miastenia gravis van a desarrollar timoma. El carcinoma tímico ya presenta células más indiferenciadas, con crecimiento rápido y mayor invasión. Mencionamos la clasificación que publica la Organización Mundial de la Salud en 2021 de los timomas, la que los divide en timoma tipo A, tipo AB, tipo B1, tipo B2 y tipo B3, según el tipo de células que contengan. Los tipos A, AB y B1 son de bajo grado, los tipos B2 y B3 se consideran de alto riesgo en términos de su pronóstico, y es importante recordar que en esta clasificación antes encontrábamos al timoma tipo C, el cual ha sido descartado para denominarse ahora como carcinoma tímico como una entidad aparte. Como las características imagenológicas, lo que podemos ver es que los tipos A y el tipo AB son generalmente esféricos, de contornos lisos, con atenuación de partes blandas, eventualmente pueden ser heterogéneos por presentar necrosis o hemorragia, y si se ven calcificaciones, son poco frecuentes, pero si aparecen, se presentan en los timomas tipo B. Aquellos que son más invasivos tienden a ser de bordes más irregulares, con necrosis e invasión de tejidos vecinos. Los tumores tímicos, clínicamente, ¿cómo se presentan? Se presentan como tumores asintomáticos, como hallazgos incidentales. Por esto, es muy frecuente que aquellos que son de características malignas ya se presenten en estadios muy avanzados, que el diagnóstico sea muy tardío. Si presentan síntomas, estos síntomas van a ser de tipos compresivos, como puede ser la disnea, tos, síndrome de la vena cava superior. También se puede presentar como síndromes paraneoplásicos y pueden tener síntomas sistémicos como fiebre y pérdida de peso. Aquellos tumores con características malignas obviamente pueden invadir, recurrir y metastatizar. La supervivencia a los 10 años de los timomas es según su histología. Aquellos que son de bajo grado, como el tipo A y el tipo AB, tienen una muy buena supervivencia del 97 al 95%, y aquellos que son de alto grado, como el B2 y el B3, presentan una supervivencia menor del 81 al 62%.
Para hablar ahora entonces del carcinoma tímico, el carcinoma tímico presenta un comportamiento más agresivo y su tasa de supervivencia a los 5 años vemos que baja mucho con respecto al timoma, es de entre el 67 al 28%. Esta también es la clasificación, vean la cantidad de tipos de carcinomas tímicos que encontramos. Los más frecuentes son los carcinomas de células escamosas. El carcinoma de células escamosas es el más frecuente. También tenemos el carcinoma tipo NUT, que es una traslocación genética muy específica. Y encontramos este grupo de tumores que son los carcinomas similares a glándulas salivales, que es donde pudimos hallar a nuestro tipo de tumor. Los carcinomas tipo glándulas salivales, dentro de estos tenemos al carcinoma mucoepidermoide, que es el más frecuente, de células claras, sarcomatoide, adenoide quístico, y dentro de los extremadamente raros tenemos al adenoma pleomórfico y el carcinoma epitelial mioepitelial. Para hablar un poquito de este carcinoma tan raro, este carcinoma se presenta de características malignas, pero es de bajo grado. Por imágenes no presenta características específicas. Puede presentarse en cualquier lugar del tórax. Se han reportado casos en el pulmón, en la pleura, en mediastino. Lo más frecuente es que se presenten en pulmón. Y para determinar su origen primario es indispensable excluir metástasis de tumores de glándulas salivales. Histológicamente, estos tumores están formados por células que forman estructuras tubulares o glandulares separadas por un estroma de colágeno. Presentan un patrón tumoral bifásico con una capa interna de células que son de tipo epiteliales y una capa externa compuesta de células mioepiteliales. En la bibliografía, entonces, lo que encontramos es que el carcinoma epitelial mioepitelial se presenta en pacientes adultos, en mediastino anterior, y es muy importante hacer el diagnóstico diferencial con los dos tipos de tumores que estuvimos hablando, el timoma y las distintas variedades de carcinomas tímicos. Acá nosotros tenemos un rol muy importante en la estadificación en el TNM de los tumores tímicos, ya que nosotros en los informes tenemos que decir qué grado de extensión tiene este tumor. Es muy importante si se encuentra encapsulado o ya se extiende a la grasa mediastínica, si invade pericardio, si invade pulmón o estructuras vasculares como la vena brachiocefálica, la aorta, si tiene invasión a ganglios linfáticos y ya si presenta metástasis a órganos distales. El diagnóstico del abordaje terapéutico va a ser multidisciplinario. Histológicamente son muy heterogéneos, suelen tener más de un subtipo histológico dentro de una misma masa. Por esta razón, las muestras de biopsia con aguja pueden no ser representativas del subtipo más agresivo. Podemos subestimar el diagnóstico. La cirugía es el tratamiento de elección siempre, incluso en estadios avanzados, para así poder hacer un diagnóstico histopatológico y por inmunohistoquímica. Se tratan, puede ser con terapia neoadyuvante o adyuvante, dependiendo del tipo histológico y la estadificación, con quimioterapia y rayos. Y debido a su baja frecuencia de este tumor en el timo, todavía no tenemos un perfil genómico claro. Como conclusión, entonces, estos tumores son verdaderamente muy raros, particularmente cuando se encuentran en la pleura o en el mediastino. Entonces, plantean un verdadero desafío diagnóstico frente a otras neoplasias que son más frecuentes. No presentan características imagenológicas específicas, por lo que debemos abrir nuestro abanico de posibilidades diagnósticas y el principal diagnóstico diferencial hacerlo siempre con timoma y otras variedades de los carcinomas tímicos. El rol de las imágenes y de nuestro trabajo como imagenólogos es fundamental para determinar la invasión, hacer una buena estadificación, una buena planificación quirúrgica y posteriormente un buen tratamiento. Esta es la bibliografía, la verdad que hay realmente muy pocos casos publicados. Es muy raro el tumor. Y bueno, nada más. Muchas gracias.